Alarcón. Presente, Sori. Ya. Arizaca. Presente, Sori, ¿me escuchas? Presente. Sí, sí, sí. Astete. Presente, Sori. Ya. Bárcena. Presente, Sori. Ya. Caballero. Paul. Paul Rodrigo. Calderón. Castelo. Presente. Castro. Castro. Cayo. Presente. Collo. Presente, Sori. Ya. Champi. Presente, Sori. Choque. Presente, Sori. Collazos. Presente, Sori. Ya. Delgado. Presente. Ya. Bremel. Presente. Ya. Gamarra. Presente. Ya. García. Hanna García. Fran García. Abdel. Presente. Abdel. Ya. Lisandro. Lisandro. Hurtado. Presente. Ya. Labra. Presente, Sori. Ya. Lara. Mango. Presente, Sori. Ya. Ochará. Mina. Carol. Presente. Ya. Payé. Presente, Sori. Ya. Polo. Presente. Ya. Quispe. Presente, Sori. Ya. Gabriel Patricia. Presente, Sori. Ya. Saona. Presente. Soriano. Presente, Sori. Ya. Soto. Presente, Sori. Ya. Velázquez. Villena. Eric. Vivanco. Presente, Sori. Ya. Aldair. Presente. Ya. Zúñiga. ¿Alguien más, por favor, que falte? Presente, Sori, por favor. Mina Banto. Caballero, por favor, Sori. Carlos. ¿Quién más? Chicos. García Gutiérrez, Peña, usted, Sori, por por favor. favor. Ya. Lisandro. García. Sori, García García. Peña, por favor. Sí, sí, sí. Ya te estoy poniendo Gracias. García Peña. Velázquez, Sori, por favor. Ya. Velázquez. ¿Alguien más? Ya. Aquí está, doctora. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Empezaremos. Estamos 37. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctora, sí Hola. se ve, doctora. Perfecto. Doctora, Ok. sí se ve. Ya, muy bien. Entonces hoy día vamos a hablar del anillo de Waldeyer, donde vamos a tener evidentemente a la amígdala faríngea o adenoides, a la amígdala palatina, que está entre el pilar anterior y posterior, a la amígdala lingual, que está en la base de la lengua, y vamos a tener unas bandas faríngeas laterales que están detrás del pilar posterior.
Recordemos que la adenoides es un tejido linfoide que se ubica en el techo y pared posterior de la nasofaringe. Se forma a partir de la sexta semana por un acúmulo subepitelial de leucocitos con una invaginación en lo que se conoce como la bolsa faríngea de Thorwald. Nos ayuda a producir defensas, inicia su crecimiento a los 9 meses y se incrementa hasta el tercer año de edad y presenta un proceso de involución a partir de los 5 años de edad si es que el paciente no ha tenido problemas a este nivel. Entonces aquí podemos observar la amígdala palatina. Y por detrás del pilar posterior vamos a tener a la amígdala faríngea, que la vamos a ver en problemas de sinusitis generalmente. Luego tenemos la amígdala tubárica, que se va a encontrar a la altura de la desembocadura de la trompa de Eustaquio como un rodete que es conocido como el rodete de Gerlach. Pues las amígdalas palatinas van a ser un tejido linfoide encapsulado en la porción posterolateral de la cavidad bucal, va a estar limitado por el arco palato-gloso y por detrás por el arco palato-faríngeo. Va a tener un polo superior, un polo inferior, van a ser de forma ovoide y van a tener un peso aproximado de 1.5 gramos. Las amígdalas palatinas van a derivar biológicamente del endodermo de la segunda bolsa faríngea y del mesodermo. En el segundo arco branquial, a partir de la cara ventral, entre la cuarta y sexta semana. Se producen unas invaginaciones endodérmicas en el interior del mesodermo, en ramificaciones dando origen a unos folículos cerrados. Los linfocitos aparecen a partir del tercer mes y se originan unos nódulos en el sexto mes. La cápsula va a recubrir toda la amígdala y va a culminar en el polo inferior. Entonces, como habíamos mencionado, a partir de del tercer a 6 meses de edad, se van a producir unas invaginaciones que van a ser unos canales cortos que van a conformar lo que son las llamadas criptas amigdalinas, rodeadas de tejido linfoide y conjuntivo. Estas criptas van a desembocar en la superficie en forma de cráteres, de orificios, formando unas papilas lenticulares. Las funciones de las amígdalas son de protección, de defensa y van a mediarse en la inmunidad sistemática a través de los linfocitos B y T. En el parénquima van a haber acúmulos de linfocitos B en diferentes etapas madurativas, ¿no? Y van a permitir la captación de microorganismos patógenos, van a procesar y descartar la respuesta inmune. Las amígdalas palatinas van a estar irrigadas por 3 arterias, una dependiente de la facial, que es la tonsilar, la faríngea ascendente y la arteria lingual. Entonces, al nacer, la amígdala palatina está desarrollada al 100% y crecen hasta los 4 o 5 años de edad. A partir de los 5 a 12 años estancan su crecimiento y a partir de los 12 años van a empezar a involucionar hasta los 18 o 20 años, donde ya no las vamos a tener. La amígdala lingual es igualmente un tejido linfoide nodular no encapsulado en la base de la lengua. Igual deriva del segundo y tercer arco braquiales y es la última de este tipo de tejidos del anillo de Waldeyer en formarse. Las bandas faríngeas laterales, como habíamos mencionado, tenemos el pilar anterior, el pilar posterior, y lateralmente detrás de este vamos a tener unos cordones hiperémicos engrosados que van a conformar lo que son las bandas faríngeas laterales. Y eso lo vamos a observar en procesos de sinusitis, en procesos infecciosos a nivel de senos paranasales. La faringe, a su vez, va a estar conformada, va a tener la o epifaringe, la orofaringe,
que está por encima del borde superior del epiglotis, y la laringofaringe o hipofaringe. La faringe es una formación semicilíndrica que tiene 3 capas, ¿no? Una capa mucosa, una fibrosa y una muscular. Y es una continuación tanto de la nariz como de la boca. Se va a originar a nivel de la base del cráneo por delante y la sexta vértebra cervical por detrás. Va a tener un orificio superior y va a tener un orificio inferior, que es el ingreso al esófago. Su longitud va a ser de 13 a 14 centímetros. Pues la faringe va a tener una capa profunda que es netamente muscular. Vamos a tener a 3 músculos, el constrictor superior, ¿no? El constrictor medio y el constrictor inferior. Estos músculos van a permitir disminuir el calibre de la faringe, ¿no? Y nos van a permitir que el hueso yoides y la laringe se eleven. Ahí vamos a tener varios músculos como el estilofaringio, el palatofaringio y el salpingofaringio, porque va a estar en relación a la trompa de Eustaquio. Sus inserciones van a ir desde la apófisis pterigoides, el ala interna, el tubérculo faringio occipital, el ligamento pterigomaxilar y la línea miloioidea. Pues la faringe, a nivel del músculo constrictor medio, va a ir hasta el hueso yoides, al asta mayor y al asta menor de este hueso, y va a estar unido por el ligamento estiloioideo. El constrictor inferior va a dirigirse hacia el cartílago cricoides, al cartílago tiroides, y ambos así se va a unir a nivel del esófago. Y ahí van a conformar el músculo cricofaringio que va a dar inicio a la entrada al esófago. Y luego tenemos el músculo estilofaringio, que nos va a permitir elevar la faringe en ciertos movimientos. Recordemos que la faringe va a tener una capa fibrosa, ¿no? Y en la porción superior va a estar en relación a la base del cráneo, a la postbasilar, al agujero carotidio, al agujero rasgado anterior y a la posterigoides. En su inserción media va a estar en relación a la apófisis pterigoides, al ligamento pterigomaxilar, y en su inserción inferior va a estar en relación tanto con el hueso yoides, con el cartílago tiroides y con el cartílago cricoides. Entonces, la faringe, como vemos en este esquema, se va a dividir en 3 segmentos. La rinofaringe, que va por detrás de las coanas hasta el borde superior del velo del paladar. La orofaringe, que corresponde al ingreso al pilar posterior, a la úvula, al arco que se forma entre ambos, ¿no? Y al borde superior del epiglotis. Y a partir de ahí se va a conformar la hipofaringe. Entonces, la rinofaringe, vamos a tener un techo o una bóveda faringea, vamos a tener una pared externa, vamos a tener como estructuras a la trompa de Eustaquio, al toros tubárico, vamos a tener la fosita de Rosenmuller, la pared anterior va a estar las coanas, en la pared posterior se va a a la adenoides, y va a tener un piso que es el paladar blando o el istmo. La orofaringe, a su vez, va a tener un techo que es el borde inferior del paladar blando, una porción anterior que es el istmo de las fauces, una porción inferior que es la base de la lengua, y posteriormente va a estar en relación a la mucosa faríngea. Lateralmente vamos a tener a los pilares amigdalares y a la amígdala palatina. Las funciones de la faringe son 3. La función de fonación, la función de deglución y la función de servir de vía respiratoria. Como vía respiratoria nos va a permitir el paso del aire
En la deglución, durante la deglución, la faringe va a evitar que los alimentos pasen hacia la vía respiratoria y nos produzcan accesos de tos, neumonías y otras complicaciones. Y en la fase de fonación, la faringe va a hacer una caja de resonancia que emite sonidos, va a permitir la articulación de la voz, formando los sonidos del habla, y la úvula con la parte posterior de la garganta, el paladar blando y el aire que viene de los pulmones van a permitir el producir los sonidos que nosotros emitimos. Pues la inervación de la faringe va a estar dada por el plexo faríngeo, que está conformado tanto por el nervio glosofaríngeo como por el vago. Entonces vemos que esta inervación va a tener relación con el oído medio, por lo tanto un problema a nivel de la faringe va a dar sintomatología en el oído medio. El nervio neumogástrico va a dar ramos faringios, va a dar el laringio superior, el laringio recurrente, nervios cardíacos cervicales superiores, nervios cardíacos cervicales inferiores, y nos va a ayudar a relacionarlos con los nervios torácicos del corazón. La irrigación, como habíamos mencionado, va a estar dada también por la faringe ascendente, por la tiroidea inferior y por ramos esofágicos. En la hipofaringe vamos a tener a la laringe, que es esta zona, y antes de ellos vamos a tener a la glándula parótida, que en el 30% va a generar secreciones. Se inicia su formación en la 4ª semana en útero y va a tener un conducto de desembocadura que es el conducto de Steno. La amígdala lingual entonces también vamos a tener, como habíamos mencionado, las glándulas submaxilares, que van a generar un conducto que es el conducto de Wharton entre la 6ª semana, y las sublinguales que van a generar también conductos de excreción a partir de la 9ª semana. Existen glándulas salivares menores, como son glándulas salivares accesorias. Son glándulas tubuloacinares de 600 al 1000 en la mucosa de la cavidad. Tiene una ubicación mucosa y submucosa. Vamos a tener como orificio, como conducto de desembocadura, el conducto de Walter, y esas glándulas salivares se van a distribuir en el área palatina, a nivel de los labios, en las regiones genianas, ¿no? O sea, laterales de la boca, paralelas a las piezas dentarias, ¿no? A nivel de la lengua y a nivel de los molares. Entonces, van a estar tanto a nivel de la mucosa como a nivel de la submucosa. Luego tenemos que la parótida va a tener una inervación simpático-vasoconstrictora y una inervación parasimpática secretomotora. La simpático-vasoconstrictora nos va a estar dado por el plexo carotidio, ¿no? Que va a inervar la glándula submaxilar también, y la parasimpática va a estar por el 9º par craneal. La función de las glándulas salivales son 3: digestiva, excretora y de limpieza. En la digestiva vamos a tener una escisión molecular, tanto del almidón como de la alfa-amilasa,
Como su función excretora, vamos a poder eliminar yodo, va a participar en los factores de coagulación y también en ciertas sustancias extrañas. La acción de limpieza va a permitir las secreciones, proteger la boca y la faringe, van a contener lisozima, inmunoglobulina A, lactoferrina y alfa-amilasa. Pues la producción de saliva se va a generar por el contacto visual y el contacto local y el contacto olfatorio. O sea, tres cosas pueden desencadenar un aumento en la secreción de la saliva. Entonces aquí tenemos un resumen de que la glándula parótida, como habíamos mencionado y visualizado en nuestra práctica, va a desembocar a nivel del segundo molar por el conducto de esteno, secreta el 30% de la saliva en reposo, pero aumenta cuando nosotros tenemos una estimulación ya sea visual o gustativa, ¿no? Va a producir una secreción serosa. Se presenta más frecuente a este nivel tumores, ya sean benignos o malignos, la mayoría son benignos, y también vamos a tener las glándulas sublingual, que está aquí, que produce el 5% de la secreción mucosa, va a presentar como patología quistes de retención, ¿no? Conocidos también como ránulas, y las glándulas submaxilar, que va a tener un conducto excretor, que es el conducto de Wharton, va a desembocar a la altura del frenillo, secreta el 55 a 65% de la saliva, tiene una composición de secreción mixta, y aquí también son frecuentes los problemas de litiasis. En cuanto a las glándulas salivales menores, van a tener también una secreción mixta, más mucosa, sin embargo, y se va a presentar en ciertos tumores del suelo de la boca. Pues la saliva se produce entre 1 litro a 1,5 litros cada día. Su característica es ser incolora, ser inodora, contiene 29.5% de agua y su pH es de 6.6. Tiene componentes tanto orgánicos como componentes inorgánicos. Dentro de los componentes inorgánicos vamos a tener protones, sodio, potasio, calcio, magnesio, carbonato, cloruros y fosfatos. Dentro de los componentes orgánicos vamos a tener enzimas, inmunoglobulinas, proteínas séricas, mucinas y carbohidratos. La saliva va a lubricar el bolo digestivo, va a proteger las agresiones químicas y bacterianas sobre las piezas dentarias. La inmunoglobulina A va a facilitar la destrucción de bacterias y va a participar en el sentido del gusto. ¿Cuál va a ser nuestra historia clínica? Va a estar enfocada a preguntar si existe o no dificultad respiratoria, ¿no? Generalmente los papás nos van a referir ronquido nocturno, despertar nocturno, crisis de apnea, enuresis, cefalea matinal. Y el hecho de que esté durmiendo con la boca abierta, ¿no? Como podemos observar en estas imágenes, la niña está durmiendo con la boca abierta, está respirando netamente por la boca. Aquí también respira por su boquita, y en este bebé también. ¿Qué nos va a generar esta obstrucción nasal? Nos va a generar un cansancio diurno, una somnolencia, un déficit de atención, va a alterar el carácter, va a generar un retraso conductual y la presencia de enuresis en ese pacientito. Entonces, también vamos a observar la presencia de una rinorrea posterior, que puede ser acuosa,
Si se trata de líquido cefalorraquídeo por fractura de etmoides o esfenoides, vamos a observar cómo se encuentra la mucosa, si es mucopurulenta, si es purulenta. Vamos a preguntar cuánto tiempo está con esas secreciones, cuál es la cantidad aproximadamente. Y esta rinorrea posterior, no olvidar que siempre va a venir de la nasofaringe, de la parte más alta de la rinofaringe, donde están las coanas, los mocos se van a desplazar. Otro síntoma que tenemos a este nivel es el dolor faringio, que está presente en tumores, en ciertos traumatismos, en la presencia de cuerpos extraños, cuando hay patología infecciosa como amigdalitis. Puede estar asociado a autismos cuando se expande al espacio. Sí, doctora, sí lo escuchamos. Sí, doctora. Sí se escucha, doctora. Ya. Entonces estábamos hablando del dolor faringio, que se va a presentar en tumores ante ciertos traumatismos, ante la presencia de cuerpos extraños, por patología como amigdalitis, puede estar asociado a trismos, porque se va a generar que los espacios parafaringios ocupados o el espacio pterigoideo no nos permita una apertura bucal adecuada. El dolor extrafaringio va a estar en relación con la disfunción de la articulación temporomandibular, que muchas veces va a ser confundido con un problema de una otitis media. Entonces, siempre que venga el paciente a la emergencia o al consultorio, ustedes tienen que preguntar si nos refiere el síntoma de otalgia, ustedes tienen que hacer una otoscopía y luego de la otoscopía, que obviamente nos va a dejar una membrana antipánica íntegra de coloración normal, ¿no es cierto? O también puede haber un tapón de cerumen, entonces siempre tienen que evaluar la articulación temporomandibular. Entonces, en este momento todos vamos a tocar nuestra articulación temporomandibular, por favor. Ya estamos agarrando todos con las dos manitos, ¿no? Y procedemos a hacer una apertura de la boca. Abrimos y cerramos, puede ser lentamente. Entonces ahí vamos a ver cómo se mueve esta articulación. Entonces, si no hay dolor, obviamente no hay un problema a nivel de este elemento, pero puede ser que el paciente nos manifieste dolor, puede ser una artritis, ¿ya? O puede ser que observemos que el movimiento es asimétrico, o sea, que un lado se mueve más que el otro, o que el maxilar en un lado se sale, ¿no? De la cavidad glenoidea, entonces ahí vamos a hablar y pensar en una disfunción de articulación temporomandibular. También podemos tener una neuralgia del glosofaringio sin prodromo que sea intenso y está relacionado con un dolor a nivel de la base de la lengua. Y podemos también tener el síndrome de estilalgia, ¿no? Cuando la apófisis estiloides es larga y la vamos a palpar y esa tracción va a generar dolor a ese nivel. Entonces, el dolor faringio puede tener un componente febril o un componente afebril. Si tiene un componente febril, vamos a hablar de una posible etiología infecciosa. Y ahí vamos a pensar en que puede tener signos de gravedad o no tener signos de gravedad. En este caso vamos a hacer un tratamiento bioral. Podemos pedir un cultivo, podemos pensar que se trata de una mononucleosis. Si tiene síntomas de gravedad como el trismus, edema, ¿no? Alteraciones del estado general, ¿no?
problemas de dolor en las amígdalas, tejido necrótico, vamos a solicitar una radiografía simple para descartar ya sea un cuerpo extraño, un absceso retrofaríngeo o un enfisema subcutáneo. Y laboratorialmente vamos a solicitar un hemograma, podemos hacer un cultivo, hemocultivos y vamos a indicar antibióticos endovenosos. En el caso que el dolor faríngeo no se acompañe de fiebre, puede tratarse de un cuerpo extraño, de tumor de las vías aerodigestivas superiores o de una irradiación faríngea de causa extrafaríngea, ¿no? Entonces ahí, como habíamos mencionado, está la neuralgia, la disfunción de la articulación temporomandibular, la neuralgia del gloso faríngeo, problemas a nivel de la carótida, el síndrome de la apófisis estiloides larga también. Y en el caso de tumores, vamos a poder observar un tumor visible o un tumor no visible. El tumor visible nos va a dar vamos a hacer una endoscopía, de preferencia laringea, para visualizar y tomar biopsia. Podemos pedir una tomografía cervical, podemos solicitar exámenes de laboratorio, ¿no? Y esos tumores, evidentemente, tenemos que solicitar, pues, el hacer una endoscopía con biopsia bajo anestesia general, ¿no? Generalmente a nivel del surco amígdalo-gloso o en el segmento de la base de la lengua y la epiglotis. En el caso de un cuerpo extraño, este puede ser visible o invisible, ¿no? Si lo vemos, vamos a poder a realizar su extracción, pero a veces no los vemos. Personas que ingieren pescado y las espinas pues se enclavan y se van introduciendo profundamente. Alguna vez tuvimos el caso de una espina de cactus, o sea, de tuna, seguramente que la espina se introdujo dentro de la tuna, la paciente comió su tuna como cualquiera de nosotros, ¿no? Y a los pocos momentos sintió la punzada y evidentemente se había clavado la espina. Entonces, con los movimientos de deglución que hizo, fue la espina introduciéndose y no se visualizaba, salvo que por arte de magia hicimos un movimiento con el aspirador, presionamos y se vio la puntita, pero ya solo si presionaba se veía la punta de esta espina, ¿no? De cactus, que consumimos nosotros, tunas, ¿no? Entonces, ahí presionando hicimos que se visualizara pues un extremo de esta espina para poder cogerla y retirarla, porque ya la paciente iba a salir de sala sin haber encontrado absolutamente nada. Luego tenemos las parestesias faringias, tenemos al globo faríngeo, tenemos cuerpos extraños, tenemos moco adherido, ¿no? Sensación de picor, quemazón, sequedad a nivel de la faringe, eso siempre lo van a ver, sobre todo en personas mayores, y en mujeres por el problema de la menopausia, ¿no? Que ya no tenemos la misma cantidad de saliva. Entonces, estas molestias se van a incrementar con la deglución, ¿no? Sobre todo de los alimentos, va a mejorar con la ingesta de líquidos, también van a complicarse cuando haya problemas de reflujo gastroesofágico, cuando haya problemas de rinosinusitis o cuando hay una faringitis crónica. ¿Estamos conectados? Hola, hola. Sí, doctora, sí se escucha. Ya. Entonces también vamos a tener problemas de halitosis a nivel de la faringe, por ya sea una digestión incompleta de grasas y leche, la vamos a tener en pacientes fumadores, en pacientes que ingieren ajos y cebolla, ahora sobre todo en la pandemia que mucha gente ha empezado a consumirlos, ¿no? Pacientes con rinitis, pacientes portadores de bronquiectasias, ¿no? Pacientes con abscesos, ¿no? Pacientes que presentan sepsis sin putrefacción, como en el caso de algunas amigdalitis,
pacientes con insuficiencia renal por uremia o pacientes con insuficiencia hepática que nos van a dar un momento a pescar. También vamos a observar, por ejemplo, la presencia de sangre. En el caso de tumores, sobre todo en fibromas nasofaringeos, vamos a ver una asimetría y también vamos a tener problemas a nivel del carcinoma de nasofaringe, que vamos a poder apreciar la presencia de sangre a nivel de la faringe. Pueden existir también hemorragias que puedan venir de la laringe, de la vía aérea subglótica, de las fosas nasales o del aparato digestivo, ¿no? Por ejemplo, en las hemorragias digestivas podemos ver una cantidad de sangrado variable. Puede existir hemorragia ante traumatismos, tumores o varices sublinguales también. Y también vamos a tener hemorragia en post-cirugía, ¿no? Post-septoplastía o amigdalectomía. Y los pacientes nos van a referir la disfagia o dificultad de paso del bolo en el momento de la deglución. Esta puede ser una disfagia mecánica por una obstrucción ante el paso por la presencia de tumores, o puede ser una disfagia motora por una incoordinación a la deglución de sólidos. Tenemos que preguntar sobre la duración de esta disfagia, si es de inicio súbito, ha sido progresivo, si es a sólidos o a líquidos, a qué nivel lo percibe el paciente, si hay regurgitación de la comida, si desprende algún olor. Entonces, dentro de lo que son los trastornos de la deglución, vamos a tener problemas subjetivos y problemas objetivos. Dentro de los problemas subjetivos, vamos a tener una molestia perifaringe con la deglución, que puede tener causas orgánicas, como ser patología infecciosa, cuerpos extraños, causas tumorales o causas extrafaringes. Si no tenemos alteraciones en la deglución, podemos pensar que se tratan con una faringe normal de parestesias faringes. Y si tenemos una faringitis crónica, tenemos que pensar en un reflujo gastroesofágico, y ante eso tenemos que solicitar al paciente una pHimetría, ¿no? Van a hacer una endoscopía. En una rinosinusitis crónica vamos a hacer una endoscopía nasal, radiografías, tomografía. Ante un problema alérgico, ver los análisis también de reacciones alérgicas, y también va a haber una faringitis crónica por problemas irritativos, como es en el caso de personas consumidoras de tabaco o con enfermedades profesionales, ¿no? Entonces, también tenemos una amigdalitis crónica catamenial. Y en los problemas objetivos de los trastornos de la deglución, podemos tener un stop bucal, la sensación de que no puede pasar, que generalmente es de origen psicógeno, un stop a nivel de la faringe, que tiene también un origen neurológico por parálisis de pares craneales bajos, por enfermedades degenerativas, incoordinaciones faringoesofágicas, espasmos del cardias. Y un stop faringeo de origen por estenosis, ya sea intrínseca o extrínseca, de la hipofaringe, ¿no? Por problemas tumorales, por un bocio compresivo, por un divertículo de Senger, por una estenosis cáustica, por una artrosis exuberante también, ¿no? Y tenemos generalmente regurgitaciones precoces por bloqueo alimentario en la presencia de un divertículo de Senger, y alteraciones a nivel del tránsito esofágico. También podemos observar tumefacción, ¿no? Sensación de hinchazón o plenitud. Entonces, siempre preguntar cuál es la duración, cuál es la localización, si es un síntoma constante o intermitente, si se asocia a dolor de oídos, si hay dificultad para pasar los alimentos o si hay dificultad para respirar. Entonces, en la inspección, nosotros primero vamos a visualizar el color, la movilidad, la simetría de los labios, la sensibilidad. Luego vamos a pedir al paciente que nos abra la boca. Vamos a observar cuál es la posición de los dientes, ¿no? Si evidentemente hay una adecuada oclusión dentaria, cómo se mueve ese maxilar inferior,
si ese movimiento es simétrico, cómo se halla esta apertura bucal, si está conservada o está disminuida, ¿no? Y luego vamos a proceder también habíamos mencionado que podíamos introducir 3 dedos juntos en forma vertical dentro de la cavidad oral, y eso nos permitía evaluar una apertura bucal normal si entran 3 dedos, pero disminuida si entran menos de 3. Luego vamos a proceder a la inspección de la motilidad de la lengua. Vamos a ver su tamaño, ¿no? Vamos a levantar con un bajalenguas y vamos a poder ver el piso de la boca, ¿no? Vamos a observar las canúnculas del conducto de Gordon, vamos a ver el borde derecho e izquierdo de la lengua. Y vamos a observar si la paciente presenta o no un frenillo o pliegue sublingual. Entonces, generalmente estos frenillos no van a dar gran motilidad a la lengua y en algunos pacientes les va a generar trastornos a nivel de la articulación de la palabra. Pues luego vamos a proceder a visualizar y revisar cómo está el vestíbulo de la cavidad oral, tanto el vestíbulo superior como el vestíbulo inferior, ¿no? Dentro del vestíbulo superior vamos a hacer una pesquisa del conducto de Bowman que nos va a mostrar como inicio o orificio externo a la canúncula, ¿no? La canúncula, que es la terminación de este conducto de externo hacia la cavidad oral. Entonces, lo que vamos a pedir al paciente es revisar primero las encías superiores, luego vamos a revisar por dentro las encías inferiores, vamos a poder proceder a ver cómo se encuentra tanto el paladar duro como el paladar blando. ¿No? Y lo que habíamos mencionado aquí, el frenillo. Entonces, siempre cuando hagamos nuestro examen, tenemos que apoyar el bajalenguas en el tercio posterior y pedirle al paciente que vocalice la letra A. Entonces, cuando vocalizamos la letra A, la úvula se va hacia arriba y nos permite ver la pared posterior de la faringe, las amígdalas, ¿no es cierto? Vamos a observar también a la campanilla, si está de tamaño normal o está elongada. Luego vamos a proceder a la palpación, vamos a empezar palpando los labios. Luego vamos a hacer una palpación del conducto parotidio, de la glándula parótida, podemos exprimir las glándulas, vamos a revisar las salidas de la saliva por estas mismas y vamos a ver las glándulas del piso de la boca. Luego vamos a proceder a la palpación tanto de amígdalas como de orofaringe. Y finalmente vamos a realizar un examen de endoscopía. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos conectados? No estamos conectados. Sí, doctora, estamos conectados. Creo que por el momento no quieren hacer preguntas, doctora. No. Los que han podido revisar la cavidad oral, yo creo que ahora ya quedó fijado esos conceptos, ¿no es cierto? No creo que los olvidemos, espero, el resto de nuestra vida. ¿Listo? Entonces, luego vamos a proceder a introducir una óptica, ¿de acuerdo? Generalmente tenemos ópticas que tienen un ángulo de visión de 70 grados, tenemos de 0 grados y de 30 grados. Entonces, podemos introducir una óptica de 70 grados, nos va a permitir visualizar tanto los orificios de la trompa de Eustaquio como las coanas, ¿no? Si
lo ponemos con el visor hacia arriba, ¿no? Entonces eso nos permite ver masas tumorales también. Y podemos ver también la adenoides, ¿no? Entonces aquí tenemos el tejido adenoideo, ¿no? Aquí tenemos el orificio de desembocadura de la trompa de Eustaquio, el rodete tubárico, ¿no? Y también podemos visualizar el borde posterior con las coanas, ¿no? Aquí está la cola del cornete inferior y vemos el techo de la rinofaringe. Entonces, ¿qué exámenes vamos a solicitar? Podemos solicitar un cultivo. A los pacientes les encanta que les pidamos cultivos. Entonces vamos a indicar, ¿no? Cultivo de faringo amigdalar. Entonces, con un hisopito van a raspar la mucosa varias veces, ¿no? A manera de exprimir estas amígdalas. Y también un hisopado a nivel de la pared posterior de la faringe. Generalmente las condiciones del cultivo, el paciente tiene que estar en ayunas, sin un aseo bucal previo, ¿no es cierto? Y lo que nos van a encontrar es si hay presencia o ausencia de estreptococos del grupo A, ¿no? Y también podemos solicitar en sangre el ASO o antiestreptolicina O, que nos va a indicar si hay anticuerpos por infecciones recientes, ¿no? Aunque también tiene una sensibilidad del 90%, lo normal es encontrar de 150 a 240 unidades TOD. Si hablamos de 240 a 320, vamos a decir que es algo dudoso, pero si más de 320, vamos a pensar que es patológico, ¿no? Y hay pacientes que nos vienen con 800, 900. Vamos a pedir un control en 10 días, luego del antibiótico, y vamos a observar que se normaliza entre el segundo al tercer mes. Pero en pacientes que sufren de patología crónica, persiste más allá de los 6 meses. Se presenta positivo también en hepatopaitías y alteraciones de las beta-lipoproteínas. También podemos solicitar el test de estreptoenzima, que nos va a ver 5 enzimas estreptocócicas. La más sensible es la de antiestreptolicinas, para documentar sobre todo una infección estreptocócica. Nos va a dar un valor alterado, como que lo vamos a considerar a partir de 200. Luego vamos a solicitar una radiografía de Kabum, en la que vamos a observar el tejido adenoideo, la úvula, las amígdalas, que se visualizan aquí perfectamente, y el borde superior de la epiglotis. Entonces también vamos a evaluar cuál es el diámetro de la columna de aire inspirado. Como vemos aquí, el diámetro aproximadamente es de unos 1,5 centímetros aproximadamente, pero termina en punta de lápiz, a ambos lados, en la parte inferior y en la parte superior. Entonces ahí vamos a hablar de que hay un crecimiento del tejido adenoideo. También podemos observar cómo está este repliegue glosoepiglótico y también evaluar al hueso yoides. Entonces, la radiografía de Kabum es importante que nosotros observemos la columna de aire inspiratorio que debe estar presente en todos los pacientes. Luego vamos a evaluar el crecimiento del tejido adenoideo de primer, de segundo, de tercer grado. Luego vamos a identificar la úvula. Vamos a tratar de identificar la amígdala, vamos a ver la epiglotis, el repliegue glosoepiglótico y el hueso yoides, que generalmente está presente en niños. Entonces, nuevamente, en la radiografía de Kabum, lo que tenemos que visualizar es la columna de aire, ver las amígdalas, la úvula, el borde del epiglotis, ¿no? El hueso yoides, la tráquea, ¿no? Vamos a observar, por ejemplo, también podemos ver cómo está la silla turca, observar cómo están los peñascos, si ese oídito ha sufrido o no ha sufrido. Nos permite ver todos estos elementos que los vamos a ver con mayor claridad en la endoscopía. La rinofaringe, una radiografía de Kabum, siempre debe ser nítida y debe estar adecuadamente tomada, o sea, no puede estar
lateralizado porque ya nos va a dar una imagen de que no hay hipertrofia adenoidea o que obviamente hay una gran hipertrofia adenoidea y eso nos va a llevar a que el paciente entre a sala de operaciones. También nos va a servir esta radiografía lateral para identificar abscesos o cuerpos extraños. Y para el estudio de la glándula parótida, lo que vamos a hacer es una cielografía parótida. Se introduce un contraste por el conducto de esteno. Eso nos va a permitir ver las ramificaciones y si hay algún stop por litiasis. La ecografía también nos va a servir, sobre todo para la glándula parótida. Y podemos solicitar al paciente una tomografía con reconstrucción de partes blandas, ¿no? Sobre todo cuando existan problemas de masas tumorales, adenopatías regionales que nos indiquen a una sospecha de lesiones a este nivel. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Y también podemos solicitar una resonancia magnética, sobre todo para tumores que nos van a producir desplazamiento de las paredes de la rino-orofaringe. ¿No? Bueno, obviamente mejor. ¿Preguntas, jóvenes? No estén tímidos, por favor. Doctora, buenas tardes. Doctora, una pregunta, por favor. En el examen de la faringe, a nivel pediátrico, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que se haya para realizar el examen? Bueno, el examen en niños es un poquito complejo porque tienes que ganarte la confianza de los pequeños, ¿no? Entonces tienes que jugar con ellos, tienes que examinar generalmente primero a la mamá o al papá, o sea que se ganan la consulta. ¿De acuerdo? Entonces, igual que a un adulto, igual con suavidad siempre, ¿no? Vamos a primero hacer un examen de lo que es paredes laterales de la cavidad oral, el labio inferior, el labio superior, ¿no? Le vamos a indicar, a ver, vamos a ver estos dientecitos, ¿no? Y luego de que hayamos visto así suavemente, vamos a adquirir parte de la confianza del niño, entonces vamos a proceder a hacer que abran la boca. Al así de abrir la boca, bueno, ahí primero vamos a levantar la lengua, luego vamos a, en las encías hay que buscar la presencia de petequias, ¿no? Leucoplaquias, formaciones algodonosas, como en el caso de Cándida, ¿no? Y luego de eso, entonces nosotros vamos a proceder a siempre deprimir en el tercio posterior de la lengua, porque si deprimimos esa lengua más atrás, vamos a estimular el reflejo nauseoso y el niño no va a querer volver a abrir la boca. Entonces, siempre tiene que estar nuestro examen acompañado de un juego, de que vea que, por ejemplo, al papá o a la mamá no les produce dolor. Entonces, esas actitudes le dan un poco más de confianza a los pequeños, sobre todo los que quieran ser pediatría, entonces tienen que tener mucha paciencia y les tiene que gustar jugar para que puedan compartir con los engreídos de la casa. ¿Satisfecha la pregunta? Sí, doctora, pero una preguntita más, con respecto a las a diferencias anatómicas, ¿hay algunas diferencias anatómicas que tengamos que considerar entre niños y adultos durante el examen? No, solamente la cantidad de piezas dentarias nada más. Ahora, por ejemplo, si el niño se muestra renuente a abrir la boca, entonces lo que tiene que hacer es echarlo en la camilla, una persona lo va a sujetar brazos pegados al tórax, la mamá le va a pedir al niño que levante los brazos, los ponga detrás de su cabeza y tiene que apretar brazos contra cabeza, ¿no? Y como ahí el niño ya no abre la boca, sino que está más cerrada que una caja fuerte, entonces lo que tienen que hacer es, ustedes como examinadores le tapan la nariz. Entonces, al tener que respirar, va a tener que abrir la boca.
¿no es cierto? Y ahí tienen que rápidamente hacer eso, ¿no? La visualización. Bueno, si la mamá viene por un problema de amígdalas, dolor en la garganta, ver ya directamente deprimir en el tercio posterior y visualizar esa zona. Así es. Eso es lo que tienen que hacer. Ya, doctora. Doctora, ¿y las amígdalas en los niños a qué edad ya están completamente desarrolladas? ¿A los 4 Bueno, años? a los 2 o 3 años ya habían estado desarrolladas. Por eso, a partir de los 3 años, la indicación es retirar las amígdalas, ¿no? A partir de los 3 años, si es que cumple los criterios que vamos a hablar luego. Pero hay niños que tienen, por ejemplo, ¿quiénes contagian a los niños? Son los padres. Los padres, las cuidadoras, porque si tienen una amigdalitis crónica, ellos están diseminando los gérmenes, ¿no? Y como los niños no tienen defensas, esos gérmenes van a ir a colonizarlos y van a tener los procesos respiratorios frecuentes. Entonces, ahí ya pues primero ver los criterios para retirar las amígdalas. Si el niño ronca, tiene crisis de apnea nocturna, si se enferma con frecuencia, entonces vamos a pensar en retirar esas amígdalas. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. Listo. Miguel. Entonces he visto que hay uno de vuestros compañeros que tiene su bebé, entonces ya él puede practicar hoy día cómo examinar a un niñito. En nuestra próxima práctica vamos a pedir un muñeco más. Que lleven un muñequito. Para que veamos cómo tiene que ser la sujeción. Entonces, como al final ustedes se van a compartir el internado, ahí pueden preguntar a los compañeros cómo estuvo eso. ¿De acuerdo? Para poder sujetar a un pacientito niño y poder hacer una revisión. Ahora, generalmente los pacientes niños o los echamos en la camilla o los sentamos en las faldas de los padres, ¿no? Si los sentamos en las faldas de los padres, entonces le vamos a decir al papá que abra las piernas, cruce las piernas por delante de las piernas del niño, cosa que lo sujeta ahí. Luego sujeta la cabeza, ¿de acuerdo? Con una mano y con la otra mano fija el maxilar inferior, ¿no? Para que pueda abrir la boca y no se esté moviendo. Y tampoco hay que amenazar a los niños, no te voy a llevar al doctor si no comes, esas cosas. ¿Por qué? Porque los niños se crean traumas y lo peor es de que después nadie nos va a querer socorrer si estamos en un lugar alejado, ¿no? Y dependemos de otras personas. ¿Alguna pregunta más? Preguntas. Entonces, luego vamos a proceder a visualizar lo que son las malformaciones congénitas, ¿no? Entonces, recordemos de que inicialmente vamos a tener la presencia de una hendidura a nivel del maxilar, que puede ser medial, que es un error en la coaptación de los bordes, como habíamos visto el desarrollo embriológico. Y también en esta falta de coaptación vamos a ver que la lengua se puede ver incluida. Vamos a tener en la lengua podemos tener una punta bífida, así como alguna vez hemos visto un compañero una óvula bífida, ¿no? Puede haber también una fijación de la lengua, ¿no? O con un crecimiento muy pequeño, porque es denominado anquiloglosia. Puede asociarse también a una falta de desarrollo del epiglotis, ¿no? De la musculatura correspondiente a esa zona, al hioides, al cartílago tiroides y al esternón. Generalmente esto puede cerrar entre los 8 a 10 años de edad. Puede cerrar, si no vamos a tener que hacer un procedimiento quirúrgico. Luego tenemos
diversos trastornos de micrognatia, ¿no? O sea, maxilares inferiores pequeños que nos van a generar un compromiso respiratorio, ¿no? Pueden llevar incluso a la traqueostomía en un 12% de los casos. Puede estar asociado a ciertos síndromes como el síndrome de Treacher-Collins, ¿no? O a síndromes de Nagel, un síndrome hemifacial también, ¿no? Como podemos observar en este pacientito, ¿no? Al síndrome de Pierre-Robin. Entonces, el tratamiento va a ser tratar de generar una elongación del hueso, ¿no? Y eso también se hace como así se hace actualmente la ortodoncia. Entonces, va estimulando a que el maxilar crezca un poco más y tengamos una carita más simétrica. En el caso del síndrome de Treacher-Collins, vamos a tener una nariz y una boca grandes. Vamos a tener defectos a nivel del párpado inferior, del vello y del cuero cabelludo se va a extender generalmente hasta las mejillas y vamos a tener también problemas de paladar hendido. En el síndrome de Treacher-Collins vamos a tener una nariz, como habíamos mencionado, y una boca grande, defectos del párpado inferior, el vello, como observamos, se extiende hacia las mejillas, ¿no? Podemos tener también unos pómulos alterados, un maxilar también mal formado, las orejas largas, ¿no? Un mentón retraído o retrognatia, ¿no? Y aquí vemos el paladar hendido, ¿no? En el pacientito. Incluso han hecho una película que, si la recuerdan, titula Wonder, ¿no? De un niño y sus padres, donde el niño ha sido sometido a múltiples cirugías para tratar de hacerlo un poquito más simétrico. Tenemos el síndrome de Waardenburg, en el que es autosómico dominante, asociado al cromosoma 3, donde vemos una anomalía a nivel de la pigmentación del iris. Los pacientes cursan con hipoacusia sensorio-neural. Hay alteraciones a nivel de la pigmentación del cabello, generalmente tienen una mancha blanca, ¿no? Hay distopia cantorum, puede existir labio leporino, ¿no? Generalmente tienen un puente nasal ancho, hay mayor separación de los ojos, ¿no? Aunque las cejas están cercanas, puede haber una canicie prematura y hay una decoloración de la piel. Y vemos aquí la diferencia de los iris, ¿no? Entonces también podemos observar una úvula bífida como una malformación que puede ser incompleta, como en este caso, o puede ser completa cuando va más arriba, ¿no? O se extiende mucho más. También tenemos las hendiduras labiopalatinas, ¿no? O le ponen libre, que pueden ser no sindrómicas asociadas a síndrome alcohólico fetal, a diabetes mellitus, a bridas amnióticas, o sindrómicas asociadas a síndromes como Pierre-Robin, Treacher-Collins, trisomía 13-18 o Waardenburg. Puede estar dado por factores exógenos como el alcoholismo, ciertos fármacos como los anticonvulsivantes, antagonistas del ácido fólico, ácido retinoico, radiaciones o problemas por virus. Puede ser por factores endógenos, ya sea de herencia en el 15%, puede ser autosómicos recesivos o ligados al cromosoma X. Tenemos la hendidura labiopalatina, que ha sido representada en nuestros huacos, ¿no? Generalmente se produce por una alteración a nivel de las 6 a 8 semanas, 20 a 25% son de origen genético, se habla de un 20 a 25% de origen ambiental y un 50% de un origen no específico. Tiene una incidencia de 1.000 en indios americanos de 3.6, 1.000 nacidos vivos, y se habla que a nivel mundial existe uno en 2.000, ¿no? 2% con la bífida, 20% con insuficiencia velopalatina. Más frecuente en varones que en mujeres, lo que es lesiones por labio-paladar y fisuras de paladar aislado más en mujeres que en varones, ¿no? Conforme el 15% de las malformaciones congénitas al nacimiento. Entonces podemos obtener una hendidura
parcial del labio o una hendidura total del labio que alcance incluso la narina. Hay una clasificación que puede ser prepalatinas, palatinas, hay la clasificación de Beao, ¿no? De las prepalatinas vamos a tener un paladar primario ya sea en 1/3 o en 2/3, o puede ser una malformación total, donde la nariz y el labio superior y el alvéolo se encuentran por delante del agujero incisivo. En las de palatinas secundarias vamos a tener lesiones que abarquen el paladar duro y el paladar blando, incluso lleguen hasta la úvula, por lo que pueden ser totales. De acuerdo al PEAO, tenemos un primer grado que es una fisura de paladar blando aislada, luego tenemos una de segundo grado que afecta al paladar tanto blando como al duro, una tercera que puede ser unilateral, completa que abarque el labio y el paladar, o una cuarta que sea bilateral, completa que abarque tanto labio como paladar. Entonces también podemos tener fisuras de paladar blando aislado. Fisuras de paladar blando y duro, ¿no? Que son consideradas bilaterales completas, tanto de labio y paladar. Luego tenemos fisuras unilaterales completas de labio y paladar, ¿no? Como en estos ejemplos. Y tenemos un 4 donde hay una fisura bilateral completa tanto de labio y paladar. Entonces, los diferentes tipos. El tratamiento va a estar enfocado a una restauración funcional y a una restauración estética. La restauración funcional va a ser conseguir que el paciente respire adecuadamente, que pueda pronunciar las palabras en forma adecuada y que su proceso de masticación sea el óptimo. Según Javadi, lo que vamos a hacer es cerrar la fisura palatina, prolongar el velo del paladar, preservar la función normal del velo, lograr una adecuada función de velo faríngeo, producir un habla normal, permitir que la función normal de la trompa de Eustaquio funcione, conseguir un aparato masticatorio si no hay maloclusiones y una interferencia mínima al hueso subyacente. Lo ideal es no interferir con la fisiología normal. Luego lo vamos a pasar a ese paciente a rehabilitación, donde la foniatra va a hacerle ejercicios, ¿no?, que eviten la nasalización de las palabras desde los 2 hasta los 10 años, ¿no? Porque generalmente hay un cierre y los pacientes empiezan a hablar con la nariz tapada. No tenemos que evaluar también la audición, porque esas malformaciones pueden acompañarse de malformaciones de la trompa de Eustaquio, y tenemos que hacer una estimulación del medio ambiente, indicando a la familia que pronuncie en forma adecuada todas las palabras. En el caso de la rehabilitación, como habíamos mencionado, vamos a hacer una rehabilitación para la respiración, para que degluta sus comidas y para que mastique adecuadamente. Entonces podemos utilizar una placa oclusiva que evite que la comida regrese, ¿no? Y este tratamiento o el uso de estas placas nos va a ayudar a que favorezca un mejor lenguaje, evite que la lengua se vaya hacia arriba, ¿no?, entre los bordes de la fisura, como cuando alguna vez nos han sacado una pieza dentaria y hemos empezado a hablar diferente, ¿no? Y tenemos que pedir que el odontólogo haga un control periódico para evitar el desarrollo de otras complicaciones. Entonces, ¿a qué va enfocada la técnica? Va enfocada a que primero vamos a hacer una revivación de todos estos bordes, ¿de acuerdo? Vamos a liberar la mucosa, ¿no?, hasta el hueso, siendo el borde interno de la arcada dentaria, ¿no? Y luego se va a proceder a hacer una sutura a este nivel, ¿no?, previo de colaje de esta zona, y vamos a dejar que esto quede cerrado aquí. No interesa que esto esté separado.
como pueden observar en esta figura, ¿no? Entonces, este espacio se va a rellenar, porque la mucosa va a seguir creciendo y va a rellenar este espacio. Pero lo importante es que hemos logrado cerrar el espacio medial. En la cirugía, generalmente en el primer trimestre vamos a indicarle al paciente que debe de superar los 4.5 kilos, ¿no? Podemos hacer una reconstrucción del labio, que es conocido como queilorrafia. También se puede reconstruir el piso y la punta nasal. En el segundo año ya vamos a hacer una reparación del paladar, ya sea en 1 o 2 tiempos quirúrgicos. Tomográficamente vamos a observar esto, ¿no? La ausencia de hueso, ¿no? Ciertas piezas dentarias. Y generalmente el enfoque siempre va a ser más estético, ¿no? Porque a las personas no les gusta verse mal, quieren lucir una bonita sonrisa. Entonces, estos pacientes van a tener que usar para su lactancia, van a tener que usar una placa. Siempre van a estar en posición semisentados, hay que sostenerles la cabeza y el tronco. Hay que colaborar para que puedan tomar lechecita con un suctor accesorio, ¿no? Y la mamá debe estar descansada durante la ingesta. Necesitamos un ambiente tranquilo y sosegado. Para que realice esa actividad. También tenemos los quistes odontogénicos, que vienen a ser del ducto nasopalatino. Y tenemos quistes no odontogénicos, ¿no? Que son medio palatinos, o perlas que son quistes llenos de queratina en el rafe medio del paladar blando y duro. Desaparecen al tercer mes espontáneamente, puede asociarse a hendidura palatina o mucosa. Tenemos los quistes del ducto. ¿Me escuchan? Hola, hola. Doctorita, sí se escucha. Doctora, sí la escuchamos. Ya. Tenemos los quistes del ducto nasopalatino, que se van a presentar a nivel de los incisivos centrales. También podemos tener restos epiteliales, ¿no? Podemos tener piezas dentarias ahí retenidas, ¿no? Solamente van a ser visualizados radiológicamente, ¿no? En algunos casos los podemos ver por la encía, pero generalmente siempre van a ser un hallazgo radiológico. Pueden estar localizados en el caso de los quistes nasolabiales, como tenemos aquí dependiendo de tejidos blandos, pueden tener restos de tejido lagrimal u otros. Y también tenemos el frenillo labial. Entonces, el frenillo labial superior, que es un tejido conectivo fibroso, hipertrófico, altera el cierre de la boca, dificulta la emisión tanto de las letras M, P y B. Hay una alteración estética a cambiar la autoestima del paciente y va a alterar la higiene. Tenemos también la ausencia de boca, ¿no? O la astomía, que es la unión entre el labio superior e inferior. Y la microstomía, donde vemos una apertura bucal muy rudimentaria con una superposición de las piezas dentarias, ¿no? O una macrostomía, ¿no? Tenemos una boca grande, un maxilar grande. Y tenemos anomalías linguales como la anquiloglosia, donde hay un frenillo lingual corto, fibroso, que puede ser parcial. Aquí tenemos otro frenillo, ¿no? Hay una función completa de la lengua con el piso de la boca. Y el tratamiento generalmente va a ser la liberación a partir de los 4 años de edad. También tenemos la presencia de fisuras a nivel de la lengua o grietas a manera de un mapa, ¿no? Más frecuente en mujeres.
Se puede presentar entre los 6 meses a un año o al final en la vida adulta, generalmente asociado a déficit de vitamina B, a estrés, al consumo de comidas calientes o picantes, consumo de alcohol. Se va a producir un daño a nivel de las papilas gustativas, lo que va a disminuir la sensación de gusto. Algunos pacientes pueden quejarse de que tienen dolor, ardor, ¿no? Sobre todo con ciertos alimentos. Y el tratamiento evidentemente va a ser utilizar un gel que evite, un gel antihistamínico, un enjuague bucal, ¿no? Con algo de esteroides para ayudar a aliviar estas molestias. Luego tenemos la glositis medio romboidal, que es una área púrpura de papilada anterior al foramen caecum, recuerdan ustedes, ¿no? Más frecuente en el dorso de la lengua, presente siempre en fumadores y diabéticos, y clínicamente va a haber una irritación, dolor persistente, prurito o puede ser asintomático. Y la macroglosia, que está presente en el síndrome de Down, en el cretinismo, en la neurofibromatosis, en problemas vasculares a una homocopolisacaridosis, donde se va a alterar el habla, la alimentación, va a generar un estridor y puede generar la obstrucción de la vía aérea. También tenemos la microglosia, es rara, está asociada a hipodactilia, necesita foniatría, y la glosia es que el paciente carezca de lengua. Luego hay una sensación que es la glosodinia o síndrome de la boca quemante, donde hay una sensación de quemazón que no remite, ¿no? Dentro de la cavidad oral, generalmente en personas de 38 a 78 años de edad, más en varones que en mujeres, generalmente producido por infecciones por hongos y bacterias y es una afección neurológica. Luego tenemos los quistes epidermoides o dermoides que tienen pared de queratina y epitelio escamoso estratificado, ¿no? Epiteliales rodeados de tejido linfoide. Tenemos bucoceles o pseudoquistes en 60% de los casos. En el caso del mucoceles son pseudoquistes, generalmente en el 60% en el labio inferior, que tiene como contenido mucina en los tejidos adyacentes. Y la ránula es una extravasación de mucina de la glándula sublingual, presente en el ducto submandibular y en glándulas salivales menores. Luego tenemos inflamación de los labios, que es la queilitis, ¿no? Puede ser una deshidratación por viento frío, por los braques, por una dentadura postiza o por excesiva humedad. También tenemos la quilosis, que al hacer una apertura de la boca vamos a presentar heridas, ¿no? Generalmente secundarias a cándida o estafilococcus aureus, a traumas. Los labios se van a macerar en caso de infecciones. El tratamiento es la eliminación del reservorio de anemia ferropénica megaloblástica, dar una pomada antimicótica y o antimicrobiana. Y vamos a tener también la presencia del herpes orolabial recurrente, ¿no? Que puede ser debido a herpes simple o a herpes simple tipo 2, generalmente asociado a sexo oral, ¿no? Donde hay ampollas pequeñas olorosas, desencadenando fiebre, puede ser desencadenado por un proceso febril, por una baja de temperatura, por una exposición excesiva al sol. En el caso de las mujeres se puede presentar en la menstruación o ante problemas de estrés. Generalmente, si es por un herpes simple tipo 2, por el uso de elementos infectados, ya sea toallas, platos, ¿no? Por contacto íntimo, y en el caso del herpes simple tipo 1, por la transmisión de padres a hijos cuando les dan un besito. El tratamiento va a ser dar antivirales, dosis única,
de 4 tabletas, puede ser, o también podríamos utilizar violeta de genciana sobre las ampollitas que nos los va a secar. En los labios tenemos un angioedema, que es un problema alérgico agudo. Donde vamos a observar la presencia de placas, de vesículas, de nódulos y de ulceraciones. Puede ser idiopático, inducido por fármacos o hereditario. El tratamiento es antihistamínicos, prednisona de 20 a 40 miligramos por 7 días, ¿no? Siempre dando en el desayuno y en el almuerzo y ir disminuyendo la dosis hasta la suspensión del medicamento. Podemos utilizar en caso de angioedema también la epinefrina, ¿no? ¿Cómo usamos la epinefrina? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? En caso de un problema alérgico. ¿Alguien recuerda? Doctora, es por vía intramuscular en la cara anterior del muslo, en el tercio medio de la cara anterior del muslo, media ampollita. No, te podrías utilizar subcutáneamente. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Van a cargar la epinefrina, ya, en una jeringa de tuberculina, bueno, o en cualquier otra jeringa. Ya vacían lo que han cargado y lo que queda lo ponen por vía subcutánea. Va a ser más rápido el efecto y más prolongado también. ¿De acuerdo? Eso para un problema agudo. Entonces también tenemos que recordar que los niños son pues unos traviesos, ¿no? Entonces vamos a tener la presencia de cuerpos extraños, ya sea por trozos de comida, por huesos, por espinas, por lápices, por alfileres, por monedas, ¿no? Entonces vamos a retirar diversos tipos de cuerpos extraños, ¿no? Y eso va a generar dificultad a la deglución, irritación de la mucosa, dificultad para respirar o tos persistente. Entonces siempre pedir a los papás que sean cuidadosos con lo que es juguetes, monedas, pilas, pelotas, canicas, globos y otros elementos. En el caso de atragantamiento, no olvidar, ¿no? Poner al paciente boca abajo y empezar a darle golpecitos en la espalda y si no se debe hacer las compresiones quirúrgicas hasta que lleguen los bomberos. O podemos hacer 5 compresiones abdominales a manera de maniobra de Heimlich también. Si observamos un cuerpo extraño, podemos con un bajalenguas bajarlo. Si está a nivel de la amígdala, por ejemplo, las espinas que son las que más se enclavan, vamos a agarrar una pincita y lo vamos a traccionar. En el caso de niños, a veces vamos a tener que entrar a sala de operaciones para retirar ese cuerpo extraño, ¿no? Y evitar que eso nos produzca una obstrucción de la vía aérea. Entonces, recomendar a los padres no dejar objetos pequeños, no gritar si el niño se encuentra con un objeto en la boca, no permitir que corran o griten mientras comen o conversan, ¿no? Y no saltar con objetos en la boca. Eso es importante porque hasta los adultos cuando están conversando, ¿no? Conversan con cosas en la boca y eso se va hacia el lado derecho y nos puede generar este problema de cuerpos extraños. Luego vamos a ver lo que es el gusto, donde vamos a tener una ageusia o pérdida total del gusto, una hipogeusia, cuando hay una disminución del gusto por diversas causas, o una disgeusia, que también es lo que hemos observado ahora con el COVID, que hay una distorsión del gusto, ¿no? Puede ser por nacimiento o secundaria a una lesión, por factores condicionantes, ya sean medicamentosos. Entonces, ahí va a haber factores condicionantes, ¿no? Como habíamos mencionado, medicamentos, el COVID-19,
Puede ser una distorsión del gusto temporal o definitivo y puede ser también de origen central o periférico. Las lesiones en la mucosa, las colonizaciones bacterianas a nivel del poro gustativo, en el síndrome de Sjögren, en crisis epilépticas, por el uso de piercing, los que los tengan, ¿no? Por ciertos medicamentos, radioterapia, intoxicaciones. En el caso de una parálisis de Bell también podemos tener esta falla a nivel del gusto, por lesiones traumáticas u envejecimiento, ¿no? Entonces, a veces los abuelitos se quejan que ya no perciben los sabores. Y la hipergeosia es una sensibilidad exagerada del gusto. Entonces, ¿qué exámenes vamos a solicitar? Vamos a evaluar los umbrales de percepción del sabor, vamos a ver la calidad de la percepción, ¿no? Si puede distinguir entre lo que es azúcar, ácidos, ¿no? Sal. Vamos a tratar de mesurar la cantidad, la intensidad de percepción, ¿no? Poniendo saborizantes en los cuadrantes de la lengua, o podemos proceder a hacer la electrogustometría, que nos va a precisar el déficit gustativo de los diferentes cuadrantes. Entonces, en el caso del tratamiento, tenemos que identificar la causa temporal o definitiva. En caso de traumatismos, pueden resolverse espontáneamente. Y el tratamiento de la disgeusia va a ser aplicar, ¿no? 1000 a 2000 miligramos de omega 3, ¿no? Complejo B, una tableta cada 8 horas. Vamos a recomendar al paciente 5, una tableta al día, vitamina D, vitamina C, ¿no? Y luego vamos a proceder a hablar de qué es lo que son las enfermedades de la mucosa bucal. Entonces, tenemos enfermedades que pueden ser virales, bacterianas, micóticas o inmunológicas. Dentro de las virales vamos a tener el herpes simple tipo 1, o que puede generarnos una gingivomastomatitis herpética, que puede tener una prima infección entre los 1 y 5 años. Se caracteriza por fiebre, malestar general, adenopatías, vesículas en la cavidad y amígdalas. Tiene úlceras muy dolorosas que mejoran en 10 días. ¿No? En el herpes simple tipo 1 hay una sensación de disestesia o ardor los 2 a 3 primeros días. Pequeñas vesículas que al romperse van a cubrirse de costras. Y el tratamiento sintomático es aciclovir y vía oral. Vamos a tener recurrencias tanto en adultos por factores de estrés, infecciones, menstruación, traumatismos. Y luego vamos a tener otra patología que es el varicela zoster, ¿no? Que nos va a producir un enantema que va a llegar a producir vesículas, ¿no? Afecta al maxilar y produce placas eritematosas que confluyen y se ulceran y eso dan gran dolor. El tratamiento es antiviral sistémico. Las primeras 72 horas podemos dar aciclovir de 800 miligramos cada 4 horas por 7 días. Podemos usar el fanciclovir o el valciclovir, ¿no? Las secuelas son las que dejan la neuropatía herpética. Luego tenemos el virus Coxsackie o el pangina, es que se presenta en niños entre 3 a 10 años de edad, con fiebre, malestar general, vesículas y úlceras en los pilares, tanto amigdalinos, en el paladar blando, como observamos y se resuelve en 7 a 10 días. El tratamiento es sintomático. O el virus Coxsackie o el pangina, que da fiebre, malestar, vesículas y úlceras en pilares amigdalinos y paladar blando. Y tenemos también la enfermedad mano, pie, boca. Que nos van a dar vesículas en la cavidad oral, a nivel de la lengua, del paladar blando y de los pilares amigdalinos anteriores. Se ven vesículas también en manos y pies. Generalmente van a producir fiebre alta. O vamos a tener el pénfigo que se va a localizar en la boca y va a generar lesiones sangrantes que luego van a cicatrizar. Y el pénfigo vulvar, que es la forma más común, presente más en mujeres, se inicia siempre en la boca, es autoinmune, son unas ampollas dolorosas,
no causan escozor, no deja cicatrices. El diagnóstico es la prueba de sangre. Luego tenemos la epidermolisis ampollosa, que son erosiones en la boca que aparecen con más frecuencia en formas distróficas. Nos va a dar una dificultad para la alimentación y dificultad para deglutir. Vamos a tener una epidermolisis ampollosa adquirida también. Lesiones más frecuentes en adultos. No hay una historia familiar. Y vamos a tener también el eritema multiforme, ¿no? Generalmente por exposición por infecciones o exposición a drogas, presente también en reacciones medicamentosas como barbitúricos, penicilina, fenitoína, asociados a herpes, a micoplasma o a síndrome de Steven-Johnson. Va a dar más fiebre, malestar general, picazón en piel, artralgias, úlceras bucales, lesiones cutáneas múltiples. Y vamos a tener también enfermedades bacterianas como la sífilis, la tuberculosis, el rinoescleroma y la lepra. En el caso de la sífilis, vamos a tener una sífilis primaria o chancro de inoculación, una sífilis secundaria y una sífilis terciaria o goma. La sífilis primaria, vamos a observar el chancro de inoculación, es una úlcera indolora de bordes indurados. Va a presentar generalmente adenopatías inguinales, ¿no? Desaparece en 3 a 8 semanas y es la fase de gran contagio. Y en la sífilis secundaria vamos a tener que ya a las 6 semanas o a los 6 meses de evolución, un aspecto serpentiforme. Vamos a observar una depapilación de la lengua, lesiones mucocutáneas diseminadas en forma de placas, erosiones cubiertas de pseudomembranas blanquecinas, pápulas o úlceras, como en este caso, enantema con placas planas, redondeadas y erosionadas a manera de costras. Y en la sífilis terciaria ya vamos a tener las perforaciones y las úlceras profundas, ¿no? Y la tuberculosis, no olvidar de que es una úlcera única dolorosa con un fondo necrótico. Y otras enfermedades son el rinoescleroma, ¿no? Que está causada por la Klebsiella rhinoescleromatis, más frecuente entre los 15 a 35 años en mujeres que en varones, por una higiene deficiente en suburbios, generalmente lleva a una anestesia leve del paladar, a sequedad de garganta, ¿no? En el rinoescleroma vamos a ver costras atróficas, granulomatosas, tejido esclerótico, le trae la leishmaniasis, que es parte de una enfermedad que las tenemos a la vuelta de la esquina, donde vamos a ver que va a haber una afectación tanto del paladar duro como del paladar blando, de lengua, de labios, de mejillas, que si no hace tratamiento van a avanzar, ¿no? Entonces, pre-tratamiento observamos estas lesiones granulomatosas, en el tratamiento ya han remitido y en el post-tratamiento ya vemos a una persona normal. Luego tenemos la estomatitis aftosa, que son úlceras en cualquier parte de la cavidad oral, son brotes recurrentes, más de 4 al año, son úlceras menores de 10 milímetros, mayores de 1 a 3 centímetros, dolorosas, redondeadas, con un halo inflamatorio y un centro blanco, idiopáticas asociadas a síndrome de Becker, anemia megaloblástica y síndrome de Reiter. En la estomatitis aftosa vamos a tener que hay factores genéticos, inmunológicos, infecciosos, traumas mecánicos, suspensión del tabaco, déficit de minerales, hipersensibilidad, hormonales relacionados con el ciclo menstrual o el estrés como factor desencadenante. En la estomatitis aftosa tenemos que lograr disminuir el dolor, disminuir la duración del brote, acelerar la remisión de la lesión, podemos indicar colutorios, podemos aplicar lidocaína al 2% o corticoides tópicos.
También vamos a tener micosis, ¿no? Por factores ambientales, por cambios de defensa del huésped, ¿no? Ante SIDA, inmunodepresión, endocrinopatías, malnutrición, ¿no? Al uso de prótesis, por ejemplo, ¿no? El uso de corticoides, el uso de ciertos antibióticos, chupones, irritación crónica. Y también por alteraciones a nivel de la saliva o en casos que pacientes que tengan lengua fisurada que también realicen un mal aseo bucal, ¿no? Y la candidiasis orofaringea, generada por la Candida albicans, Candida glabrata, Candida dublinesis, Candida tropicalis, Candida krusei, ¿no? En que la candidiasis evidentemente puede ser aguda o crónica, ¿no? Con esas lesiones blanquecinas, más frecuente en el VIH. Puede comprometer labios. Si tiene una lesión, tendría que ver la posibilidad de guardarse por lo menos un tiempito. El tratamiento es aplicar terapia antifúngica a largo plazo. Puede extirparse las lesiones con cirugía, crioterapia o láser. Se pueden utilizar polienos, imidazoles, caspofungina, yoduro de potasio, terbinafina, grosofulmina. Y también vamos a tener inflamaciones a nivel de la lengua, ¿no? Donde el cambio de color se vuelve pálida, cianótica, roja. Vamos a ver que puede tener una apariencia de súper lisa, una bola reseca que destruye una boca reseca por destrucción de glándulas, como en el síndrome de Sjögren, y disfunciones de la articulación temporomandibular. Ya habíamos mencionado que es una bidiartrosis bicondilia. Generalmente se presenta por traumatismos, caídas, golpes. Puede ser acompañada de artrosis, artritis, pericondritis, tumores y hiperlaxitud también, ¿no? Entonces los síntomas son dolor a la apertura del cierre, cuando está masticando, chasquidos, lo que decíamos, ¿no? Suena un lado más que el otro, o hay una limitación en la apertura bucal. Entonces, este síndrome de disfunción de la articulación temporomandibular es más frecuente en mujeres, jóvenes sobre todo sometidas a estrés, que se asocia con taquicardia y cefalea inespecífico. Hay una alteración discocondilar pequeña. ¿No? Vamos a, como habíamos mencionado, podemos tener alteraciones de los discos condilares, ¿no es cierto? Por un bloqueo del menisco, imposibilidad para abrir la boca súbitamente, o luxaciones del cóndilo condomandibulares. En el caso de la disfunción de la articulación temporomandibular, tenemos que hacer el diagnóstico por nuestra historia clínica, podemos solicitar una ortopantografía, una resonancia magnética, y por el seguro tendríamos que generar la receta y hacer la audiometría. Entonces el tratamiento en este caso va a ser decir al paciente que consuma dieta blanda, analgésicos, antiinflamatorios, miorelajantes, férulas de descarga, fisioterapia e infiltraciones. No damos antibióticos porque no hay infección. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No? Entonces lo que nos va a ayudar también el tratamiento va a ser los miorelajantes, las férulas de descarga, hacer fisioterapia o infiltraciones también a nivel de la articulación temporomandibular, una dieta blanda estricta, analgésicos, antiinflamatorios. ¿Estamos conectados? Sí, doctora. Ya, ok. Luego tenemos las enfermedades de las glándulas salivales, que pueden ser inflamatorias agudas, inflamatorias crónicas, que pueden ser también granulomatosas, como habíamos dicho, ¿no? En el caso de la tuberculosis, de la leishmaniasis. Tenemos también el síndrome de Sjögren, tenemos la cialolitiasis, podemos tener lesiones quísticas, tenemos daños por radiación,
o tenemos traumatismos. Una patología es la serostomía, que se presenta a partir de los 50 años de edad, en el 20% de las personas de 20 años, generalmente personas que consumen antidepresivos, alcohol o tabaco, ¿no? Se producen menos de 500 cc de saliva al día, ¿no? Y hay dificultad para formar el bolo alimenticio y deglutirlo, ¿no? Producir la saliva es más viscosa, produce ardor en la mucosa de la boca y aspereza y sequedad. En el caso de la osorostomía tenemos que ver mucosas secas, zonas irritadas, lengua fisurada, labios descamados. Puede ser temporal por un problema de ansiedad, de infección de glándulas salivales, deshidratación medicamentosa, o puede ser crónica ante anomalías congénitas, problemas reumatológicos, radioterapia, problemas psiquiátricos, ¿no? Adicciones. Y vamos a hacer una cialometría que nos va a medir el flujo de saliva, estimulando por ácido cítrico, que se coloca sobre la glándula parótida o submaxilar. La cialorrea también es una patología por un exceso de la producción salival ante el uso de ciertos fármacos o enfermedades degenerativas. El tratamiento es aplicar anticolinérgicos como atropina en gotas de 0.25 a 0.75 miligramos cada 8 horas, escopolamina o parches, amitriptilina. También se puede hacer una inyección de toxina botulínica percutánea. Y luego tenemos a la parotiditis viral, generada por el papovavirus, más presente en niños y adultos, aunque ahora ya tenemos vacuna. Los pacientes presentan fiebre, cefalea, malestar general, aumento lateral de las glándulas, se reduce lentamente. La parotiditis viral tiene un tratamiento inespecífico, tenemos que darle abundantes líquidos, analgésicos, antiinflamatorios, vamos a tener complicaciones por neurotrapismo, ¿no? Una hipoacusia sensorio-neural, esterilidad, encefalitis, meningitis, tiroiditis, nefritis, puede producirse abortos, sobre todo en el primer trimestre, ¿no? Y la prevención va a ser la vacuna que ustedes conocen, la MMR. También tenemos las salioadenitis bacterianas, ¿no? Generalmente producidas por Staphylococcus aureus o Streptococcus gram negativos. Generalmente son unilaterales, secundarios a posoperatorios, pacientes deshidratados, pacientes con estados carenciales. Al realizar una mala higiene bucal, ¿no? Pacientes inmunodeprimidos, pacientes que cursan con neoplasias malignas, vamos a observar un aumento de volumen glandular y un edema periférico, dolor, fiebre. Al examen podemos encontrar una leucocitosis con cialorrea purulenta. Vamos a indicar antibióticos. Se puede producir un absceso, por lo que vamos a tener que hacer un drenaje. Y en el caso de la cialodenitis crónica, vamos a tener que cuadros infecciosos reiterativos, ¿no? Nos van a producir obstrucción de los canalículos excretores, nos van a generar una saliva más espesa, ¿no? Por el uso a veces de anticolinérgicos, vamos a encontrar una tumefacción glandular, o sea, una glándula dura, ¿no? Con leve dolor, con molestias que aumentan al comer. Una cialorrea purulenta, no afectación del compromiso general, y el tratamiento va a estar indicado como hacer una higiene oral, masajes para eliminar, ¿no? El uso de cialogogos como la pilocarpina, antibióticos como el metronidazol o la cirugía. Pues también podemos tener la cialolitiasis, ¿no? La formación de cálculos en el sistema ductal, no por 7 glándulas sublinguales,
20% a nivel de glándula parotidia, 80% en glándula submaxilar, porque hay una mayor concentración de calcio y fósforo, y más en hombres entre los 50 a 80 años. Ahora estas hialolitases vamos a tener como el antecedente de una inflamación recurrente, un dolor glandular al comer, un dolor postprandial, podemos palpar una masa, y el diagnóstico lo podemos hacer por una cialografía, aunque una infección activa no la vamos a realizar. Vamos a encontrar un cálculo oral. La tomografía nos va a dar un 90-95% de sensibilidad. Y el tratamiento de la hialolitasis va a ser hacer un masaje glandular, aplicar color local, administrar cialogogos, antibióticos si es que hay infección, y vamos a proceder a la cirugía, ¿no? Cerca del orificio ductal vamos a retirar haciendo una excisión completa de este cálculo. Luego tenemos el síndrome auriculotemporal o síndrome de Frey, que tiene episodios de calor y eritema e hiperhidrosis de la cara en la región preauricular generado por un estímulo gustatorio táctil, no por una regeneración anormal de las fibras parasimpáticas de las glándulas sudoríparas y vasos sanguíneos subcutáneos que se reconectan con los receptores simpáticos. Entonces, en el síndrome de Frey o auriculotemporal, generalmente se presenta en forma postquirúrgica a una fractura de articulación temporomandibular, a una cirugía de Bichat. ¿Alguien sabe de la cirugía de Bichat? ¿Han escuchado, jóvenes, lo que es la cirugía de Bichat? Es la bichectomía, doctora. Se remueve el tejido adiposo que está en la mejilla. Así es, generalmente lo hacen por estética, ¿no es cierto? Para verse más delgaditos o más delgaditas, ¿no? Y evidentemente ahí se puede lesionar, pues, producir este síndrome, ¿no? Entonces se diagnostica utilizando el test de Minor, en el que vamos a aplicar almidón, vamos a poner una solución de yodo, y eso es lo que nos va a estimular a que la hiperhidrosis cambie el almidón, ¿no? a una coloración morada. Entonces, en estos casos, actualmente se utiliza la infiltración con toxina botulínica. Y luego tenemos las lesiones por fracturas mandibulares, ¿no? Que es la segunda fractura en frecuencia en cara. La primera es la fractura nasal. Vamos a tener condiciones ya sea favorables o desfavorables de acuerdo a la línea de fractura y la acción de los músculos, ¿no? Entonces podemos tener trismus, parestesias mentonianas, vamos a observar un escalón vestibular, una mala oclusión, con una mordida abierta contralateral, el maxilar se desplaza al mismo lado de la fractura generalmente. El diagnóstico va a ser una tomografía con reconstrucción. Y también tenemos que ante fracturas mandibulares se van a tener que hacer reducción cerrada, ya sea con fijación con alambres o una reducción abierta con fijación rígida por osteosíntesis también, ¿no? Entonces ahí vemos las placas, los tornillitos que se utilizan para fijar esa fractura. Y luego tenemos los tumores de boca, pueden ser benignos o malignos, ¿no? Dentro de los tumores benignos tenemos el 75% va a ser el de adenoma pleomórfico, que es el más común de las glándulas salivales mayores. El 90% se activa en el lóbulo superficial de la parótida, ese crecimiento lento, indoloro, móvil, no afecta al nervio facial. Y tiene un componente heterogéneo como causa. Hay un riesgo de malignidad del 1.5%, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Lo que se tiene que cuidar aquí es no lesionar al nervio facial para que no se produzca una parálisis, ni alteraciones de tipo sensorial. También como consecuencia se puede producir un síndrome de Frey o una fístula salival, y también se puede iniciar radioterapia. Luego tenemos el tumor de Wharton,
Es un cistanenoma papilar linfomatoso, unilateral, multifocal, indoloro, de aspecto quístico, casi exclusivo de la parótida. Se hace una paridectomía superficial y se preserva siempre al nervio facial. Luego tenemos el oncocitoma, que es el menos del 1%, generalmente también ubicado en el lóbulo superficial de la parótida, o puede ser también submandibular o sublingual, entre los 50 a 60 años, rara vez maligniza, y el tratamiento es el retiro quirúrgico. Luego tenemos el torus palatino, que es una protuberancia ósea de crecimiento lento en la línea media, de causa desconocida, más frecuente en el sexo masculino que en el femenino. Y el épulis, o es una masa pediculada premaxila de la mucosa alveolar mandibular que obstruye la alimentación. También tenemos un épulis en el embarazo, que es un agrandamiento gingival de aspecto tumoral. Se inicia desde el primer trimestre, es una respuesta inflamatoria a la placa bacteriana por una mala higiene bucal o el uso de irritantes como el tabaco. Generalmente por el aumento de estrógenos y progesterona genera una respuesta inflamatoria intensa con aumento de la permeabilidad vascular y exudación que da éstasis en la microcirculación, favoreciendo la filtración de líquidos en tejidos perivasculares. Entonces, este épulis en el embarazo se inicia en la profundidad del ligamento periodontal que une la encía diente y la inserción al diente en el hueso alveolar. Es indolora, generalmente se encuentra en el maxilar superior, da a nivel de los dientes anteriores, ¿no? Puede estar en la lengua, en los labios, en el paladar o en la mucosa oral. Es una masa de coloración rojiza, de superficie lisa, no tiene sangrado espontáneo, de consistencia blanda, a veces es fibrosa, es exofítica, protuberante en forma de hongo. El épulis en el embarazo desaparece después del embarazo cuando se equilibran las hormonas. En caso de persistir, se tiene que realizar una exéresis quirúrgica a partir del segundo trimestre, ¿no? Y la prevención es una adecuada higiene bucal, eliminar los factores irritantes, ¿no? Y tenemos también lesiones precancerosas como la leucoplasia. En la leucoplasia vamos a ver una placa blanquecina ya sea en boca o faringe. Ya hemos dicho que tienen que buscar ahí en la base del piso de la boca, a nivel del ángulo entre la lengua y la encía, ¿no? La eritroplasia es una placa roja elevada que se desarrolla también dentro de la boca. Y tenemos virus como el papiloma humano, que es una enfermedad de transmisión sexual. Este se puede ubicar a nivel de amígdalas, a nivel de pilares, en la base de la lengua, en la óvula. Los tumores de boca que nos van a generar una obstrucción local en vías alimentarias y respiratorias, una infiltración de grandes vasos, tanto de cabeza y cuello, logrando grandes pérdidas de sangre y una debilidad general del paciente. Los tumores malignos son 3.5% a 5% de todos los cánceres del cuerpo. Pueden ser epiteliales o conjuntivos, 90% por carcinoma de células escamosas, menos común el carcinoma mucoepidermoide, el cianoma y el melanoma. Tumores metastásicos en 1%, 90% vienen del maxilar inferior, 10% vienen de tejidos blandos como lenguas, encías, carrillos, vienen de mama, de tiroides, de riñones, de pulmones, de aparato genitourinario e intestinal. Entonces, en el cáncer bucal tenemos que ver que existen factores de riesgo, ¿no? Que los vamos a revisar en nuestra siguiente clase. ¿Preguntas hasta ahí? Todo bien. ¿Preguntas hasta ahí? Así es, entonces quedaríamos en esa parte y nos estaríamos viendo el siguiente jueves. Muchas gracias, doctora. Hasta el siguiente jueves. Gracias, doctora.
Buenas Gracias, doctora. tardes. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Doctorita, una pregunta. Dime. ¿Vamos a hacer la rotación o ya el domingo? Sí, por favor. Ya, doctor. Entonces, Fija la hora. sí, le escribí antes en la mañana y le dije que después de clases íbamos a hacer. No, no lo orden. Después de esta clase me vas a avisar la hora. Sí, le avisé, doctorita, pero no lo leyó. Y Es que recién estoy. A ver, un ratito, ¿dónde estamos? Ajá, no he leído, a ver, ¿dónde estamos? Sí, el domingo, por favor, puede ser. ¿Ya? ¿Me avisas? ¿Me confirmas el horario? Ya, doctora, está bien, entonces le confirmo. Por favor, te ruego. Gracias, gracias. Chance. Mañana también nos toca práctica, ¿no? Hola. No sé, doctorita, usted me dijo que hoy día o si no el domingo. No sé si mañana vamos a hacer. Podríamos hacer. ¿Cuál es el horario que tienen tus compañeros? Porque me decías que de 3 a 4, de 4 adelante tenían clases, creo. Los miércoles, doctora. Pero les voy a consultar mejor a mis compañeros y le aviso.